Hola, me llamo Ana Yats y en este vídeo os voy a comentar el ajuste fiscal relacionado con los deterioros de inmovilizado. Tenemos que el artículo 13, que es el que regula deterioros, en su apartado 2 y en la letra A, indica que cualquier deterioro relacionado con un inmovilizado, incluido el fondo de comercio, no se admite como gasto deducible. Lo que quiere decir que habrá que hacer un ajuste positivo si hemos contabilizado un gasto de deterioro e incrementar la base imponible, pero como puede revertir en un futuro cuando ese activo se venda o se recupera valor, es una diferencia temporaria y lo contabilizaríamos como un activo diferido. Para ello, incluso cuando hay que volcar los datos en pérdidas y ganancias para hacer el cálculo en sociedades, nos pide en pérdidas y ganancias, tanto si hacemos formato normal, abreviado o pymes, que detallemos si este ejercicio hemos dotado de deterioro o hemos revertido. De esa forma tiene un mejor control de qué tipo de ajuste fiscal hay que hacer en la liquidación. En la página 12 para ver si colocamos un incremento en la base imponible o una disminución. A continuación, antes de ver ejemplos, os comento cómo calcula la contabilidad el importe del deterioro. Primero, la normativa establece que se puede hacer el cálculo para un inmovilizado en concreto o si ese activo por sí solo no aporta rentas, coger el grupo de activos que de forma conjunta generan rentas. Por ejemplo, cuando tenemos varias tiendas o tenemos varios centros de producción o líneas, uno puede calcular por cada tienda, por cada línea de producción o por cada hotel si está produciendo suficientes ingresos para recuperar la inversión o no. Lo que hacemos es coger de su poder de activos o de ese inmovilizado qué nos queda por recuperar de la inversión que hicimos, es decir, qué nos queda por amortizar. Y eso lo comparamos con lo que la norma contable dice que el recuperable va a ser el mayor entre, si a día de hoy lo vendiéramos, cuánto podría sacar neto de gastos. Por lo tanto, de alguna forma estimar su valor neto de venta en primer lugar. Luego, si ese activo aporta rentas, hay que determinar por la vida que le queda al activo qué capacidad tiene de generar flujos de efectivo. Y esos flujos de efectivo que hemos determinado, actualizarlos a una tasa de descuento que el plan recomienda que sea el tipo de interés al que me financiaría actualmente en el mercado, las rentas actualizadas. Y eso le llaman el valor en uso. De ese concepto que es el valor en uso y el valor neto de venta, elegimos el mayor. Y eso lo comparamos con lo que nos queda por recuperar de la inversión. Si el valor recuperable es inferior al valor en libros, hay que dotar deterioro. Y es cuando habría que hacer ajuste fiscal. Vamos a ver una serie de ejemplos. En el primero se tratará de un inmovilizado que no se amortiza. Aquí tenemos un terreno que yo lo adquirí por 450.000 euros como inversión inmobiliaria. Pues permanece contabilizado dentro de las inmobiliarias en la cuenta 220 por lo que es su precio de compra. Claro, como es un activo que no genera ningún tipo de renta, queda ir revisando a fecha de cierre si su valor neto de venta es igual o superior a mi precio de coste o no. Me encuentro que este año, por la zona donde están ubicados mis terrenos o por el sector inmobiliario, si tuviera que venderlo, su valor neto de venta está muy por debajo de lo que yo pagué en su día. Eso le obliga a la contabilidad a tener que realizar un deterioro, que lo contabilizaría con el subgrupo 69. Localizamos la cuenta del gasto y no tocamos la cuenta principal, que guarda el coste. Lo que hacemos es crear una cuenta auxiliar, una cuenta compensadora que nos indicaría a fecha de hoy qué paga el mercado de menos de ese activo. El problema está en que al retener de los beneficios 200.000 euros y como el punto de partida del tema fiscal o la liquidación del modelo es el beneficio contable antes de impuestos, ese gasto por el artículo 13.2 letra A no se admite y eso implicaría tener que realizar el aumento de la base imponible en la casilla 331 y contabilizar un activo diferido. Aquí, para que revierte ese activo diferido, que tendrá un saldo inicial de 50.000 euros, va a ser
si en un futuro recupera valor de mercado, lo que es el terreno, o bien cuando lo vendiera. En la primera alternativa vamos a imaginar que al siguiente año, al revisar el valor de venta, subiera algo y lo calculamos y estimamos en 325.000 euros. Si yo comparo que lo tengo dado de alta a ese coste y el año pasado había hecho este deterioro, de los 250.000 que tenía en contabilidad, si en el balance de cierre debe valer 325, recupera 75.000 euros su valor neto de venta, lo que significa que de esa posible pérdida que he hecho el año pasado hay que revertir como ingreso esa cantidad. El asiento contable lo que hacemos es cancelar parte del deterioro que tenemos contabilizado y lo revertimos con el supo 79. Cuando este año arranque para calcular el impuesto de sociedades, en pérdidas y ganancias tendría contabilizado este ingreso. La pregunta, ¿eso debe tributar? No, porque el artículo 11.5 habla de que no puede considerar renta o ingreso lo que no ha sido deducible como gasto. Pues aquí la reversión viene por el artículo 11.5, que se haría evidentemente al lado contrario en el modelo de donde hice el ajuste positivo. Si cuando era positivo iba a la casilla 331, ahora que es negativo lo revierto en la casilla 332. Y a nivel contable lo que haría es en la liquidación de este año, de los 50.000 que anticipé, recupero el 25%, 35.000, 18.750. Luego vamos a suponer que al siguiente ejercicio, bueno, aquí tengo también la información de cómo quedaría en el balance de este año la información contable. La principal no se mueve. Dentro del activo no corriente y en el EPO de inversiones inmobiliarias tendría el terreno al precio de coste y todavía quedaría por revertir del deterioro 125.000. De esta forma el valor de libros coincide con su valor recuperable. La idea es que luego al siguiente año suponemos que ese activo lo vendiera por este precio. Al venderlo, el asiento que haría en contabilidad sería por bancos lo cobrado, he de eliminar de la contabilidad, al ya no tener el terreno, la cuenta principal, la 220 por 450.000 y en el mismo asiento es obligatorio cancelar el deterioro pendiente. Y cuando doy la baja el activo, la diferencia entre el valor que tenía el activo en balance y el precio de venta va siempre en el epígrafe de enajenación, es decir, de pérdida o beneficio. Aquí si comparamos los 325.000 que dan por recuperar con el valor de venta, tenemos un beneficio incorporado de 35.000 euros en pérdidas y ganancias. Lo que hay que ver ahora es si a la hora de hacer la liquidación del impuesto el beneficio coincide o no. Aquí veremos que no va a coincidir, porque aunque contablemente hemos puesto un resultado en positivo de 35, para Hacienda lo que se produce es una pérdida, ya que lo compramos por 450.000 porque no había emitido el deterioro y lo hemos vendido por menos, pues tengo una pérdida de 90. Pues si fiscalmente hay esa pérdida, ¿qué ajuste hay que hacer? Por un lado, quitar, porque está sumando a pérdida de ganancias, los 35.000 que están incorporados, menos 35 y añadir menos 90, hace que el ajuste fiscal sea en total de 125.000, que es lo que quedaba por recuperar del deterioro que había tributado. Por tanto, al hacer este ajuste negativo, acaba recuperando del todo lo que anticipé. Aquí la reversión se produce por el tema del artículo 20, porque en definitiva, cuando la norma fiscal nos comenta que los deterioros son deducibles, nos indica la reversión se haría por el artículo 20. Como ese activo no se amortiza, hasta que no se venda no va a revertir. Hago, como digo aquí, el ajuste negativo en la casilla 332 y del todo queda cancelado el activo diferido. Pues no puede quedar abierto un activo diferido de un activo que ya no tengo la propiedad ni estado de alta en contabilidad. Luego tenemos, este sería
el ejemplo de un bien que no se amortiza y ya digo, aquí tenéis transcrito el artículo 20 que va a decir esto, que cuando el elemento no se amortiza, hasta no se produzca la transmisión o la baja del activo, no va a revertir. Vamos a ver ahora un ejemplo de deterioros para un activo que sí que hay amortización. Yo tengo aquí que en el año X0 compré una patente por 400.000 euros y la vamos amortizando de forma lineal en 10 años. Pues estoy contabilizando cada año una amortización de 40.000 euros. Hasta este ejercicio, que el año X4, no había indicios de tener que hacer deterioro. Pero como este año las ventas han caído de forma significativa, vamos a evaluar si corresponde hacer deterioro o no. Para ello os doy el valor neto de venta en la fecha actual de la patente y he cogido los últimos 5 años que he dado en la patente, he actualizado los flujos y me daría que me puede aportar en rentas 150.000 euros actualizados a día de hoy. La pregunta es, cuando tenemos esa información en contabilidad, ¿qué va primero? ¿La amortización o el deterioro? Siempre va primero la amortización, porque es irreversible y el deterioro además lo hago a final de año y en cambio la amortización la puedo proyectar mes a mes. Por tanto, siempre primero amortizamos. Al hacer la amortización, yo tengo que la cuenta de gasto es la 680 contra la cuenta de la acumulada. En teoría, como es un activo intangible, si sigo el criterio de cuánto puede proyectar de rentas ese tipo de producto y lo que es el periodo de protección que tengo de la patente, no hay ajuste fiscal en relación con la cuota de amortización. No hay diferencias. Luego, una vez hecho la amortización de este año, determino el importe del deterioro. Para ello, lo que hago es comparar qué queda por recuperar. Claro, yo invertí en la compra 400.000 y como actualmente llevo 5 años amortizando 40.000 euros, tengo un acumulado de 200.000, queda por recuperar la mitad de lo que invertí en su día. Esto lo comparo con lo que llamaríamos el valor recuperable como el mayor entre, si lo vendiera a día de hoy neto de gastos, calculo que podría obtener unos 180.000 euros. Y los 5 años que nos quedan de vida útil del proyecto, actualizar la renta para generar ese proyecto a día de hoy supone 150. De los dos cálculos siempre elegimos, ¿vale? Hay que quitar los dos, pero elegimos el mayor. Aquí en este caso es el valor neto de venta, que aunque es el más optimista, está por debajo de lo que queda por recuperar. Eso implicaría que el contable tiene que hacer un deterioro de 20.000 euros. Lo contabilizamos como reversible, como activo intangible en la 690 y cuenta compensadora. Aquí tenemos, por lo tanto, un gasto que por el artículo 13, 2, letra A, no es deducible. Al no ser deducible, eso va a hacer que ese importe se corrija a la base imponible y genere un activo diferido por 5.000 euros. ¿Cómo va a revertir en este caso el deterioro? Como evidentemente el que el contable haga deterioro modifica la cuota de amortización, por tanto esos 20 que son deducibles lo van a repercutir vía cuota de amortización en parte. Es decir, que al margen que luego yo el año que viene ajuste el deterioro o no, ya sé que como voy a modificar la cuota de amortización, esos 20 que he tributado, como le quedan en realidad 5 años al activo de vida útil, 4.000 van a revertir por lo que llamaríamos la amortización que contabilizo de menos. Lo vamos a ver. Yo al siguiente año, en primer lugar, cuando calculo la cuota de amortización, ahora tengo en la cuenta principal lo que pagué por la patente, la acumulada que tenía era 200.000 euros y el año pasado retuve por deterioro 20. Quedaban 180.000 euros por recuperar y una vida que le quedaba al activo, pues si a 10 años he empleado 5, le quedaban 5 años y eso hace que la cuota de amortización, en lugar de ser 40, pasa a ser de 36. La contabilidad siempre dice que cuando un bien tiene deterioro a nivel de inmovilizado, hay que modificar la cuota de amortización. Tengo totalmente prohibido aquí contabilizar 40. Por tanto,
como tengo 36, lo que hace el artículo 20 te va a decir, esos 20.000 que no te puedes deducir, como quedan 5 años, entre los 5 años pues habrá un ajuste negativo de 4.000 euros que viene simplemente por la amortización que contabilizas de menos. Y luego vendría la parte de que además, como está produciendo rentas, he de ir ajustando año a año el importe del deterioro. Yo tengo que a fecha de cierre teníamos en la inversión inicial los 400.000, en la acumulada le he añadido los 36 que hemos amortizado este ejercicio, son 236, y mantengo el aumento antes de ajustar los 20.000 de deterioro. Queda por recuperar 144.000 y para poder hacer el cálculo os he dado en la información esta de aquí cuánto podría obtener neto de gastos, que son 120.000, y cuánto me puede proyectar por lo que quedan de vida, que son 4 años, de rentas actualizadas. En este caso, el valor de en uso es superior al monto de venta y por lo tanto cojo ese importe, que al ser superior al valor de libros significa que recupera de valor 12.000 euros y que esos 20.000 que retuve voy a revertir 12.000 euros. Aquí tengo que ir con cuidado porque hay un límite de reversión, que no es exactamente el saldo de los 20.000 porque te dice que tienes que calcular qué valdría a día de hoy ese activo si no hubieras cambiado la cuota de amortización. Casi los 400.000 que tiene actualmente una vida útil de 6 años no hubiera cambiado la cuota de amortización, quedaría por recuperar 160. Ese es el límite. 160 con los 144.000 habría que como máximo puede revertir 16. Como solo te recupera 12, solo doy la vuelta a 12.000 euros. Con esos 12.000 euros lo que ha hecho el contable es eliminarlos del deterioro y contabilizarlo dentro de la cuenta 790 como ingreso contable. Ese ingreso contable, por el artículo 11.5, es aquello, suma en contabilidad, pero no puede ser considerado renta porque el gasto no fue deducible. Eso quiere decir que cuando hagamos la declaración de este año, habrá en realidad dos ajustes fiscales, o habrá un solo ajuste, pero motivado por dos artículos. Por un lado está la amortización que hago de menos, que los 20.000 que en realidad no pude deducir el año anterior, que da una vida de 5 años, se me admiten 4.000 euros por la reversión del artículo 20 al margen de lo que haga en contabilidad. Es decir, representa la amortización que es deducible, aunque ya digo, no la tengo contabilizada, pues he hecho 36, por un lado en contabilidad, y los 4.000 en negativo, es que te continúa admitiendo los 40.000 que venías haciendo antes del deterioro. Y por otro lado, por el artículo 11.5, como aquí el contable al ajustar el deterioro revierte, y eso no es renta, es ajuste negativo, que en total, por lo tanto, 4 y 12, vas a revertir 16.000 euros de los 20. Y eso haría que cancelaras el activo diferido por 4.000 euros y te quedan por revertir todavía 4.000 al 25%, un saldo de 1.000 euros. Ambos ajustes fiscales, aunque sean por diferente motivo, van al lado contrario de la dotación, por lo tanto en la casilla 332. Y aquí tenéis un ejemplo, por lo tanto, de qué pasa cuando hago deterioros en un bien que se amortiza. Y por último os comento que si he comprado un negocio y he pagado un fondo de comercio, aparte que el fondo de comercio contablemente se amortice en 10 años y fiscalmente tenga la limitación de 20 partes, si hay que ir haciendo un test de deterioro y al final hay que dar de baja ese fondo de comercio o corregirlo, como es un deterioro irreversible, cuidado, porque aunque sea por deterioro y sea irreversible y esté justificado, la norma fiscal deja claro en el 13.2 letra A que incluido el fondo de comercio el deterioro no se admite. Para Hacienda esos 60.000 euros es deducible en 20 partes, al margen de que lo haga la contabilidad. Vamos a ver este supuesto
ya digo, hace 4 años que adquirí el negocio, primero haría la amortización y lo que ocurre es que este año, al proyectar hacia el ejercicio por test de deterioro lo que pueda aportar en rentas, hace que tenga que dar de baja totalmente el fondo de comercio. Es decir, ya no va, o he determinado que la proyección futura de flujos no va a permitir lo que va por amortizar del fondo de comercio. El primer asiento, insisto, es la amortización. Como eran 60.000 linealmente entre 10 años, son 6.000 euros. Yo ya desde el principio, que tengo de alta ese fondo de comercio, aplico el 12 apartado segundo, en que se me limita la deducción del gasto a 20º partes y por lo tanto de los 6.000 euros solamente son deducibles 3.000. Eso sería el exceso de amortización, iría como activo diferido, es decir, el activo que tenía ya abierto en años anteriores incrementaría el saldo en un 25.3.000 en 750 euros. Pero por otro lado tendría en este caso que habría la novedad de que he hecho un deterioro reversible de ese fondo de comercio, que al carecer de valor anulo la cuenta principal, anulo la acumulada y la diferencia va como pérdida por deterioro. Ese deterioro de 36.000 euros, lo que decíamos, por el 13.2 letra A, no se admite. Es ajuste positivo y lo genero es el activo diferido de golpe. Por lo tanto, este ejercicio tendríamos que, aunque sean casillas diferentes, yo tengo que incrementar el activo diferido por un total de 39.000 euros al 25%, 9.750 euros. Y de colocar la información, por un lado es la amortización que cede a lo permitido, pues esos 3.000. Y en el 13.2 letra A, los 36, que sería el deterioro contabilizado que Hacienda no me admite. Luego, ¿qué pasará? Que ya no hay fondo de comercio en contabilidad, pero aunque no lo haya, en el siguiente ejercicio la norma fiscal va a continuar diciendo, vale, contablemente tú no has puesto nada, pero fiscalmente yo te admito 60.000 entre 20 años, 3.000 euros de gasto. Por tanto, a partir del año X5, yo primero lo que haría es cancelar las diferencias de amortización. Y cuando esto esté totalmente revertido, empezaría a dar de baja luego el tema del deterioro. Pero en definitiva, es curioso esa idea de ya no hay fondo de comercio, pero se llevan igualmente a ajustes fiscales porque la deducción de lo pagado hay que hacerla en 20º partes. Gracias por esta atención y espero veros en próximos vídeos.